Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Los pasos sobre el techo. César Aguilar, 34 años, Tijuana, Baja California. No era la primera vez que me quedaba solo en aquella casa. Sin embargo, la noche del 17 de abril fue distinta desde el instante en que escuché el primer crujido en el techo. Habían pasado apenas 15 minutos desde que apagué la televisión y el reloj marcaba las 11:58 de la noche. El silencio era tan profundo que cualquier sonido parecía amplificado, como si las paredes estuvieran tensas, conteniendo la respiración junto conmigo. Mi casa es de una sola planta, de esas construcciones modestas con techumbre de lámina y vigas de madera. Vivo en un barrio tranquilo en las afueras de Tijuana, cerca de un terreno baldío que, de día, parece inofensivo y, de noche, se transforma en un océano de sombras. Aquella noche soplaba viento, pero un viento suave, incapaz de hacer vibrar la lámina como ocurrió después. Todo empezó con un paso aislado, seco, que resonó justo encima de la sala. Mi primer pensamiento fue lógico: un gato, quizá un mapache, estas criaturas suelen husmear en los botes de basura. Sin embargo, a los pocos segundos oí un segundo paso, y luego otro, acompasados, deliberados, demasiado pesados para cualquier animal pequeño. Se movían de oriente a poniente, siguiendo la línea de la casa con precisión inquietante. Apagué la luz para afinar el oído. Mis dedos temblaban contra el interruptor, no por miedo, eso intenté convencerme, sino por el repentino descenso de la temperatura. Respiré hondo y permanecí inmóvil. Mis ojos, ya acostumbrados a la penumbra, se dirigieron a la puerta principal, como si esperara que alguien entrara sin tocar. Los pasos prosiguieron, ahora con un ritmo que me recordó el andar de un hombre adulto, cada pisada separada exactamente por 2 segundos. Tomé la linterna del cajón y salí al patio con sigilo. La noche estaba despejada, la luna llena revelaba el contorno del tejado. Me aventuré a la parte trasera, donde un viejo cubo de pintura servía de improvisado escalón. Subí, alumbré, y no vi nada ni nadie. Ni siquiera el polvo se había movido. Quizá el viento debajo de las láminas, pensé, aún sabiendo que ese razonamiento no explicaba la cadencia marcada de los pasos. Regresé a la sala. No habían pasado más de 20 segundos cuando escuché el mismo sonido, pero esta vez sobre el pasillo interior. El techo crujió justo encima de mi cabeza y pude sentir pequeñas motas de polvo caer sobre mi camisa. Me encogí de hombros con un reflejo casi infantil, como quien espera que la fuerza que domina lo invisible se compadezca. Ante el desconcierto, llamé por teléfono a mi hermano Rubén, que vive a pocas calles. No contestó, seguramente dormía. Pensé en salir a la calle y esperar a que amaneciera, pero la curiosidad me atrapó. Encendí cada luz de la casa y comencé a caminar despacio, siguiendo el sonido que ahora se desplazaba hacia el cuarto de lavado. El golpeteo parecía arrastrar algo, como si un peso raspase la lámina antes de detenerse. En el cuarto de lavado guardo una escalera de aluminio. La coloqué bajo la claraboya que conecta con el techo. Sentía como la adrenalina se mezclaba con la temeridad. Quería ver, necesitaba comprobar que se trataba de un animal para acallar las voces interiores que insinuaban lo contrario. Subí los peldaños. Al empujar la claraboya, me invadió un olor rancio, a madera húmeda y óxido. Al asomar la cabeza, el haz de la linterna barrió el interior, polvo, telarañas y vigas viejas. Nada más. Me disponía a bajar cuando la lámina crujió apenas a 1 metro de mí, tan fuerte que sentí la vibración en los codos. Alumbré, pero solo vi la superficie metálica temblar como si algo enorme hubiese dado un paso firme detrás de la viga central. No supe cómo, pero salté hacia abajo, dejando la escalera reverberando contra el suelo. Volví a la sala con el corazón desbocado. Mi respiración se hizo errática y mis manos sudaban. Me repetí, casi en voz alta, que todo debía tener una explicación racional. Sin embargo, lo siguiente desbarató cualquier intento de lógica. La lámpara de mesa, la misma que acababa de encender, se apagó y encendió 3 veces seguidas, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. El resto de la casa permaneció iluminado. Apreté los dientes y me dirigí a la cocina. Saqué el cuchillo más grande, no porque creyera que le haría frente a algo sobrenatural, sino porque la hoja fría me otorgaba una falsa sensación de control.
Entonces los pasos se reagruparon sobre el comedor. Podía seguirlos con la mirada, imaginando un par de botas invisibles marcando territorio en el entramado de vigas. Me detuve bajo la zona donde resonaban. Sentí el impulso irracional de gritar, ¿quién anda ahí? Pero contuve la voz, temeroso de obtener respuesta. En cambio, coloqué la linterna en el suelo, iluminando hacia arriba. De pronto, justo sobre mi cabeza, las láminas resonaron con un golpe seco, como si alguien hubiera saltado con toda su fuerza. Unos fragmentos de yeso se desprendieron, acariciaron mi mejilla y cayeron en el filo del cuchillo. Fue entonces cuando comprendí que aquello no buscaba esconderse, estaba anunciando su presencia. Y yo, atónito bajo el tejado, me sentí diminuto, atrapado. Decidí que era suficiente. Corrí a la puerta principal, pero antes de girar la perilla escuché un estruendo detrás de mí. Los pasos, antes ordenados, se convirtieron en una carrera frenética que cruzó todo el techo en dirección a la salida. El sonido terminó justo encima de la puerta, como anticipando mi huida. Retrocedí instintivamente. La linterna seguía alumbrando el pasillo, y a esa luz tenue vi como una fina línea de polvo caía del techo, justo como si algo muy pesado estuviera asentado ahí arriba, acechando. Mi mente recreó la imagen de unos pies colgando más allá de la lámina, balanceándose en silencio. Tragué saliva y di un paso atrás. La casa se llenó de un murmullo bajo, un gemido de madera sometida a un peso imposible de ver. En un arrebato, corrí a la habitación, cerré la puerta y la atranqué con el escritorio. Me senté en el suelo, el cuchillo sobre las rodillas, el móvil en la mano. Marqué a Rubén de nuevo. Esta vez contestó, somnoliento. Tartamudeé una explicación entrecortada. ¿Estás borracho?, preguntó. Antes de que pudiera responder, el techo del cuarto retumbó 2 veces, fuertes golpes que hicieron temblar los focos. Rubén escuchó el estrépito a través del teléfono, de inmediato prometió llegar en 10 minutos. Esos 10 minutos fueron una eternidad. Cada segundo, los pasos volvían, 1, 2, 3, y se detenían encima de mi habitación, como un reloj sin manecillas marcando un tiempo ajeno. No me atreví a moverme. Dentro del cuarto, el aire se tornó denso, y el silencio entre cada pisada presionaba mis oídos con un zumbido tenue. Cuando escuché que tocaban la puerta de entrada, creí haberme salvado. Pero justo entonces, los pasos se precipitaron hacia la salida, como huyendo. Oí como la lámina vibraba y después, nada. Abrí la puerta del cuarto, crucé la casa y abrí la principal. Rubén me miró con los ojos muy abiertos. Detrás de él, el baldío parecía aún más oscuro bajo la luz de la luna. Le conté lo sucedido a trompicones. Él subió a inspeccionar el techo con su propia linterna, mientras yo observaba desde abajo. No encontró huellas, ni abolladuras, ni indicios de intrusos. Solo polvo y silencio. Esa madrugada no regresé a la cama. Nos quedamos sentados en la sala, con la televisión encendida en silencio, como si el ligero resplandor pudiera mantener a raya lo invisible. Rubén cabeceó un par de veces, pero yo no parpadeé. Estaba alerta a cualquier crujido. Sin embargo, todo se mantuvo quieto hasta el amanecer. Con el sol ya alto, examinamos nuevamente la casa. Descubrimos algo que se nos había escapado. Sobre el marco interior de la puerta principal, justo donde escuché que los pasos se detuvieron, había una marca profunda en la madera, un surco extraño, como si hubieran golpeado con una barra metálica. No era viejo, la madera estaba astillada, con virutas frescas. No encontramos nada más. Aquel día mandé reforzar las láminas y las vigas, coloqué focos de movimiento y cámaras de seguridad. Nada registraron las semanas siguientes. Pero, aunque mis noches volvieron a ser silenciosas, un detalle me recuerda que aquella presencia no fue un sueño. Cada cierto tiempo, encuentro polvo recién caído en mitad de la sala, solo allí, formando un círculo perfecto. Lo barro sin decir palabra y continúo con mi vida, mientras, muy dentro, sé que aquel que caminó sobre mi techo quizás siga merodeando, esperando la noche propicia para volver a marcar su territorio. El caballo de madera. Elisa Sánchez, 29 años, Pachuca, Hidalgo. Cuando mi abuela murió, fui la única que se ofreció a cuidar su casa unos días mientras se arreglaban los papeles de la herencia.
La mayoría de mis tíos vivían fuera del país y mi madre no tenía corazón para volver a ese lugar. Yo, ingenuamente, pensé que me vendría bien pasar unos días sola. Despejar la mente. Respirar aire viejo y tranquilo. La casa está en una colonia vieja de Pachuca. Tiene 2 pisos, techos altos y un silencio que desde siempre parecía vivir ahí. Pero lo que más recordaba era el caballo de madera que mi abuela tenía junto a la escalera. No era uno de esos bonitos de juguete. Este era más antiguo, tallado a mano, con pintura desgastada y ojos grandes, casi humanos. Desde niña me daba miedo. Decía que era un regalo de boda, pero nadie sabía de parte de quién. Mi primera noche ahí fue tranquila. Llovía un poco, y la madera crujía como siempre. Preparé un té, le quité la sábana a mi vieja cama y encendí una veladora para mi abuela. Al pasar por el recibidor, me topé con el caballo. Estaba donde siempre, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado y esa mirada extrañamente viva. Me reí sola. Viejo desgraciado, le dije, sin pensar. A la mañana siguiente, noté algo extraño. El caballo ya no estaba junto a la escalera. Lo encontré a medio metro de donde lo dejé, apuntando hacia el pasillo. Pensé que quizá lo empujé sin querer al pasar, pero es demasiado pesado para moverse solo con un golpe. No le di demasiada importancia, pero me incomodó. Esa noche cerré todas las puertas con seguro. No había viento. No había forma de que algo se moviera por sí mismo. La segunda noche fue distinta. Me costaba dormir. La lluvia seguía, pero más suave, como si goteara sobre algo hueco. A las 2 de la madrugada, un chirrido me sacó del letargo. Era ese crujido largo y familiar, el que hacía el caballo cuando alguien lo mecía. Me levanté de golpe, conteniendo la respiración. No había luz en el pasillo, así que me llevé una lámpara de mano. Bajé con cautela, cada escalón rechinaba como si anunciara mi presencia. Cuando llegué al recibidor, la lámpara temblaba en mi mano. El caballo estaba allí, pero se estaba meciendo solo, muy despacio, con ese chitic, chitic, de madera vieja que corta el alma. No corría aire. No había explicación. El aire estaba helado. Me acerqué y lo detuve con ambas manos. El cuerpo de la figura estaba tibio, como si alguien lo hubiera estado usando. Retrocedí y, sin pensarlo, lo cubrí con una sábana. Luego lo empujé hasta una esquina del comedor. No dije nada en voz alta. No quise provocarlo. La mañana siguiente amanecí con dolor de cabeza. Al bajar, encontré la sábana en el suelo y el caballo de nuevo en su sitio original, justo frente a las escaleras. Su cabeza seguía ladeada, pero ahora estaba apuntando directamente hacia la puerta del cuarto donde yo dormía. No podía ser una broma. Nadie más tenía llaves. Quise llamar a mi madre, contarle, pero sabía lo que iba a decir, que era el estrés, que extrañaba a la abuela, que esa casa siempre había sido así. No quería sonar ridícula. Aún así, tomé el caballo y lo arrastré al cuarto de lavado. Lo metí con esfuerzo, cerré la puerta y le puse seguro. Lo dejé ahí, rodeado de escobas, como un prisionero olvidado. Esa noche, el sonido volvió. Pero esta vez no fue un crujido. Fue un golpe seco, como si algo se azotara contra la puerta del cuarto de lavado. Me tapé los oídos. Después vino otro golpe. Y luego otro. Me levanté con el corazón rebotando en el pecho y bajé a oscuras. Cada paso parecía más frío que el anterior. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. No había viento. Nadie pudo haberla abierto. Y lo peor, el caballo ya no estaba ahí. Lo encontré en el recibidor, sí, otra vez en su lugar, pero ahora con una cuerda atada al cuello. Una cuerda que no estaba antes y que colgaba como si alguien hubiera intentado colgarlo. ¿Quién haría algo así? ¿O por qué aparecía así? Sentí un vacío terrible. Ya no se trataba de moverse. Era como si el objeto estuviera recordando cosas. Como si repitiera una escena. Llamé a mi tío Álvaro. Él fue quien vivió en esa casa antes de que se la dejaran a mi abuela. Cuando le conté lo del caballo, hubo un silencio largo. Finalmente me dijo, ese caballo no es un juguete. Nunca lo fue. Nadie lo trajo.
Simplemente apareció ahí un día. Mamá nunca lo movía porque decía que era de la casa. Le pregunté si lo podía tirar. Me dijo que no. Que si lo sacaba, podría despertar algo peor. Esa noche dormí en el sillón con la lámpara encendida. El caballo no se movió, pero soñé que alguien lo montaba. Un niño. Su rostro estaba cubierto con un trapo y sangraba por la boca. Se reía. Pero la risa no venía de él, venía desde el caballo mismo. Al despertar, sentí que la sala olía a madera quemada. Abrí todas las ventanas. Encendí un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. Tomé una decisión, quemaría ese caballo. Me da igual lo que dijeran. Lo saqué al patio trasero a las 3 de la tarde. Usé gasolina vieja que encontré en el garaje. Lo puse sobre unos tabiques, le vertí el líquido encima y encendí un cerillo. El fuego prendió rápido, pero algo pasó. El caballo no se quemaba del todo. La pintura burbujeaba, la cuerda se consumía, pero la madera resistía. Incluso parecía endurecerse con el fuego. Emitía un chillido agudo, como si llorara. No exagero. Era como si la figura protestara. Tomé una pala y lo golpeé con furia. La cabeza se partió y dentro de ella, oculta en el hueco, había algo, una foto vieja, en blanco y negro, enrollada como un cilindro. La abrí con manos temblorosas. En la imagen salía mi abuela, de joven, con un niño de unos 7 años montado en el mismo caballo. Pero el rostro del niño estaba rayado con pluma negra. Y en la parte de atrás decía, con letra temblorosa, perdóname por no bajarte a tiempo. Vomité en el jardín. Sentí que algo me apretaba el pecho. Como si en ese momento me observaran desde dentro de la casa. Dejé el caballo partido ahí y me encerré el resto del día. Esa noche dormí solo unas horas. Al día siguiente, el caballo volvió a estar completo. No sé cómo. Lo hallé en la sala, sin fuego, sin marcas, pero ahora con la cabeza completamente recta. Me observaba. Esa misma tarde me fui. Dejé la casa, tiré las llaves por una coladera. Llamé a mi madre y le dije que no volvía, que hicieran lo que quisieran con la propiedad. Nunca volví a ver el caballo. Pero a veces, cuando cierro los ojos para dormir, escucho el crujido de la madera moviéndose sola. Y en mis sueños, él siempre aparece, con ese niño sin rostro montado encima, mirándome. La cara en el closet. Testimonio de Mariela Torres, sucedido en Querétaro. No estaba en absoluto preparada para pasar la noche sola. Mi esposo, Daniel, había salido a cubrir un turno extra en la fábrica y volvería hasta el amanecer. Aún así, traté de convencerme de que estaría bien, cerré ventanas, aseguré la puerta principal con doble llave y programé la alarma. Poco antes de medianoche, ya metida en la cama, sentí el cuarto demasiado silencioso. Era esa clase de silencio que no resulta reconfortante, sino denso, como si cada objeto en la habitación estuviera conteniendo la respiración conmigo. Me giré hacia el costado derecho y miré la puerta del closet. Aquella madera barnizada, tan normal durante el día, adquiría un tono más oscuro bajo la débil luz del pasillo que se colaba por debajo. Apreté más la sábana contra mi pecho, recordándome que el miedo era solo una reacción tonta, pasaría en cuanto conciliara el sueño. Cerré los ojos y obligué a mi mente a repasar recetas, pendientes, cualquier cosa. No sé cuánto tiempo transcurrió antes de que la sensación de ser observada me despertara. Abrí los ojos de golpe, con el corazón palpitando. La habitación seguía sumida en penumbra, salvo por el parpadeo naranja del piloto en el televisor. Entonces la vi. La puerta del closet estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficientes para que una franja de oscuridad más profunda se dibujara sobre la alfombra. Y allí, en esa negrura absoluta, relucían dos ojos. No eran reflejos, se veían húmedos, vívidos, inmóviles, observándome. El pánico me clavó al colchón. Intenté convencerme de que era un juego de luces, quizá mi propio reflejo. Pero aquellos ojos no pestañeaban ni se movían con mis respiraciones agitadas. Permanecían fijos, como si esperaran una reacción. Reuní valor para sentarme y alargar la mano hacia la lámpara de buró.
El interruptor pareció pesar toneladas. Al encenderla, el haz amarillo llenó la habitación y los ojos se desvanecieron. El closet estaba cerrado por completo, como si nunca hubiera estado entreabierto. Tragué saliva varias veces. Me levanté y caminé con cautela hasta la puerta del closet. Las tablas del piso crujeron bajo mis pasos descalzos. Puse la mano sobre el pomo frío y, conteniendo el aliento, tiré de la puerta hacia mí. Las perchas se balancearon levemente, golpeándose entre sí. Entre mis vestidos y el abrigo de Daniel no había nada fuera de lugar. Aún así, sentía una electricidad latente, como si el aire mismo se hubiera cargado de algo que no podía nombrar. Cerré el closet, volví a la cama e intenté calmarme. Miré la hora, las 2:47 de la mañana. A esa hora la ciudad parecía suspendida en otro mundo, ni el tráfico distante ni los perros callejeros se oían. Poco a poco, mis párpados pesaron, y caí en un sueño intranquilo. Un estruendo me sacudió. Algo había caído contra la puerta del closet con fuerza suficiente para hacer vibrar la pared. Me incorporé con un grito ahogado. La puerta estaba otra vez entreabierta, pero esta vez unos 10 centímetros. Un olor a madera húmeda y polvo antiguo impregnaba el aire. Los ojos, sin embargo, no estaban. Sentí un nudo en la garganta y busqué mi celular en la mesita. Las manos me temblaban tanto que casi lo dejo caer. Llamé a Daniel, pero la llamada se fue directo al buzón. Entonces, algo se deslizó por la rendija, una cara se asomó entre la ropa. No era una cabeza completa, solo el óvalo de un rostro que surgía de la oscuridad como flotando, con rasgos que parecían tallados en cera derretida. La piel era de un gris enfermizo, los ojos, hundidos y opacos, se enfocaron en mí. Su boca se curvó en una mueca imposible, demasiado ancha, mostrando encías negras y dientes minúsculos. No emitía sonido, pero su presencia llenó el cuarto de una tensión insoportable. Me congelé, incapaz de gritar. Quise correr hacia la puerta, pero mis piernas se negaron. La cara comenzó a acercarse, lenta, como si empujara las prendas colgadas. Cada centímetro se hacía eterno. En un impulso, arrojé el celular contra el closet, golpeó la puerta y rebotó al piso. El impacto hizo que la cara se retrajera, desapareciendo en la oscuridad, y la puerta se cerró de golpe con un chasquido seco. El silencio regresó, más opresivo que antes. Busqué el celular en la alfombra. La pantalla estaba rota, pero aún encendida. Temblorosa, marqué a 911. Una operadora contestó, expliqué que alguien estaba en mi casa, en mi cuarto. Traté de sonar coherente, aunque cada palabra era un hilo que se deshilachaba en mi garganta. Prometieron enviar una patrulla. Mientras tanto, me aconsejaron encerrarme. Seguí arrastrándome hasta la puerta de la habitación y la aseguré con llave. Al otro lado, el corredor permanecía oscuro, silencioso. Retrocedí hasta la esquina junto a la ventana, donde la luz de un farol se filtraba débilmente. Allí esperé, abrazándome las rodillas. Los minutos se transformaron en un tiempo viscoso. De pronto, oí algo raspar dentro del closet, como uñas largas arañando madera. Cada raspadura era lenta y metódica, dibujando surcos en la puerta. Cerré los ojos y me cubrí los oídos, pero el sonido parecía atravesar mi cráneo. La sirena de la patrulla rompió la quietud. Luces azules y rojas destellaron a través de las cortinas. Golpearon la puerta principal, anunciándose. Corrí al pasillo, sorteando la penumbra hasta la entrada. Abrí cadenas y cerrojos con manos húmedas de sudor. 2 oficiales entraron con linternas y armas desenfundadas. Les conté lo sucedido a borbotones, señalé la habitación. Ellos avanzaron. Yo me quedé en la sala, tiritando de frío que venía de dentro. Los oficiales revisaron cada rincón, incluso el ático y el patio. No encontraron intrusos ni señales de entrada forzada. Cuando abrieron mi closet, las perchas y la ropa estaban en orden, salvo por una colección de arañazos profundos en la parte interior de la puerta, líneas irregulares, algunas tan recientes que la madera estaba astillada. Uno de los policías me miró con recelo, el otro fotografió los daños. Ambos concluyeron que quizás alguien se había escondido ahí más temprano y escapó por la ventana trasera. Pero las ventanas tenían barrotes. Les mostré.
Antes de irse, me sugirieron pasar la noche con un familiar y cambiar la cerradura. Me quedé en la entrada observando las luces de la patrulla alejarse. La calle volvió a quedar en penumbra. Por ningún motivo quería volver a entrar, pero la idea de permanecer en la oscuridad exterior era peor. Tomé el teléfono fijo y llamé a mi madre. Prometió llegar en 20 minutos con mi hermano. Mientras esperaba, me senté en la sala, las luces encendidas apenas aplacaban el temblor interno. De repente, escuché un suspiro prolongado detrás de mí. Era suave, casi humano, pero cargado de una profundidad que me erizó la piel. Me giré despacio. En el pasillo, justo frente a mi cuarto, la puerta del closet estaba otra vez entreabierta. No había ruido, solo el suspiro que parecía rebotar en las paredes. Encendí todas las luces del corredor, el suspiro cesó, pero la puerta se abrió un poco más, como empujada por una brisa inexistente. Di un paso atrás, luego otro. El pasillo pareció alargarse, la casa dilatarse, como si el miedo deformara el espacio. Del interior del closet emergió la misma cara amorfa. Esta vez pudo verse entera, no flotaba, estaba pegada a un cuello delgado que se perdía en la sombra. Sus ojos apagados se iluminaron con un brillo lechoso, y su boca se abrió de par en par, revelando un espacio oscuro que tragaba la luz alrededor. La criatura se deslizó un poco más afuera. No caminaba, parecía desplazarse sin esfuerzo sobre el suelo. Un chillido grave, indefinible, brotó de su garganta. Corrí a la puerta principal, pero mis manos resbalaron en la perilla. Al voltear, la cara estaba a mitad del pasillo. Cada segundo sentía como la distancia se acortaba sin que yo pudiera reaccionar. La respiración me ardía en los pulmones. Golpeé la puerta desde dentro, gritando por ayuda. Las bisagras rechinaron cuando, por fin, la abrí. Mi madre y mi hermano estaban del otro lado, sorprendidos por mi expresión desencajada. Tras empujarme hacia la calle, mi hermano corrió adentro con una linterna táctica. Apenas cruzó el umbral, la linterna estalló en un destello y se apagó. Lo escuchamos jurar en la oscuridad, y luego, silencio absoluto. Nombré a mi hermano una y otra vez, sin respuesta. Mi madre temblaba y rezaba en voz baja. De improviso, la linterna volvió a encenderse y lo vimos salir corriendo, pálido, cerrando la puerta con fuerza. Sin explicaciones, me tomó del brazo y nos metió al auto de mi madre. Con las manos aferradas al volante, ella arrancó. Nadie habló durante el trayecto. Solo cuando estuvimos a varias calles, mi hermano murmuró, no estaba sola. Jamás quiso describir lo que vio. Desde aquella noche no he vuelto a dormir en esa casa, la estamos vendiendo. Sin embargo, la imagen de la cara gris sigue visitándome en sueños. Aparece primero entre la ropa, luego cobra forma y avanza sin hacer ruido, como un recuerdo que se niega a marcharse. A veces despierto y siento el olor a madera húmeda en mi habitación provisional o escucho un suspiro junto a la almohada. Me aferro a la esperanza de que sea solo un vestigio de aquel terror. Pero, de vez en cuando, al parpadear en la oscuridad, creo distinguir dos puntos brillantes en el armario, observándome con paciencia, como si supieran que tarde o temprano la puerta volverá a abrirse por completo. El niño que se asomó en el baño. De Teresa Guzmán, 31 años. Veracruz. No sé en qué momento mi casa pasó de ser un refugio a convertirse en un laberinto de sombras. Aquel viernes de julio llegué agotada del trabajo, decidida a darme el baño más largo de la semana. Vivo sola, en un departamento viejo de la colonia centro de Veracruz, y nunca me había sentido insegura allí, hasta esa noche. Encendí la regadera y el vapor comenzó a cubrir el espejo. Dejé la puerta ligeramente entreabierta para que el aire circulara. Mientras el agua me caía sobre los hombros, el murmullo del tráfico se disolvió y todo quedó en un silencio extraño, casi detenido. Cerré los ojos, dejé que el calor relajara mis músculos y empecé a repasar mentalmente la lista del súper. Estaba tan ensimismada que tardé un segundo en notar el crujido de la duela del pasillo. Abrí los ojos y escuché con atención. Nada. Quizá el vecindario estaba más callado de lo normal y cualquier sonido se amplificaba. Volví a enjabonar mi cabello. Entonces lo oí de nuevo, un paso corto, después otro,
como si alguien descalzo caminara despacio sobre la madera. El corazón me dio un vuelco. Quise convencerme de que era la madera asentándose, pero el ritmo era inconfundible: pisada, pausa, pisada. Detuve el agua para escuchar mejor. El goteo de la regadera marcó un compás irregular. De repente, un golpecito ligero sonó en la puerta del baño, apenas un toque breve, como con la yema de un dedo. Mi piel se erizó. Tragué saliva y pensé en Daniel, mi vecino del 302, que a veces se equivocaba de puerta cuando llegaba ebrio. Pero eran las 10 de la noche y no escuchaba voces ni risas afuera. ¿Quién anda ahí?, dije con voz que intentó ser firme, aunque se quebró a la mitad. No hubo respuesta. Solo el sonido del agua resbalando por la tina. Respiré hondo, me dije que estaba loca y giré la llave otra vez. Sin embargo, la sensación de ser observada crecía, como una presión en la nuca. Terminé a toda prisa. Apagué el grifo, me cubrí con la toalla y di un paso hacia la puerta. Fue entonces cuando lo vi. Asomado por la rendija, a la altura del picaporte, había un niño de unos 7 años. No vi su cuerpo, solo su cabeza, cabello oscuro pegado al cráneo, piel pálida, ojos enormes y brillantes que me miraban sin pestañear. La expresión no era curiosa ni juguetona, era seria, demasiado seria para un niño. El susto hizo que se me cayera la toalla. Solté un grito ahogado y retrocedí, resbalando un poco en el piso húmedo. Al parpadear, el niño ya no estaba. El pasillo quedó vacío. Cerré la puerta de un portazo, atranqué el seguro y traté de normalizar mi respiración. Mi mente buscaba explicaciones. ¿Algún hijo de un vecino? Imposible, los departamentos contiguos llevan años deshabitados. Tomé el celular con manos temblorosas y marqué a mi mejor amiga, Paola. Cada timbrazo se sentía interminable. Cuando al fin respondió, le conté entre susurros lo que acababa de ver. Me sugirió salir de inmediato y quedarme a dormir con ella, pero la idea de cruzar el pasillo oscuro me resultaba insoportable. Prometió venir en cuanto pudiera, aunque vive al otro lado de la ciudad. Mientras esperaba, me vestí a toda prisa dentro del baño y me senté en la taza, aferrada al teléfono. De pronto, algo raspó la parte exterior de la puerta, un roce suave, como uñas cortas sobre madera barnizada. El sonido se repitió, más insistente, siguiendo la altura que tendría la mano de un niño. Cada ruidito arañaba mis nervios. Lancé un alarido y golpeé la puerta desde adentro, exigiendo que se detuviera. El raspado cesó, y entonces escuché footsteps alejándose, diminutos, rumbo a la sala. Reuní valor para abrir. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por la luz mortecina de la cocina al fondo. Toda la madera crujía con eco propio, parecía que la casa respiraba. Avancé despacio, encendiendo focos a mi paso. No había rastros de nadie. Me detuve junto al lavabo de la cocina para servirme agua, intentando calmar los temblores. Fue cuando noté que la puerta del patio trasero, esa que jamás uso, estaba entreabierta. Esa puerta siempre chirriaba al mínimo movimiento, pero no había escuchado nada. Me acerqué con el vaso en alto, como si eso pudiera protegerme. El jardín exterior estaba completamente oscuro, apenas se distinguía la silueta de la barda y las macetas secas que nunca riego. Una brisa fría entró, levantando un par de papeles del recibidor. Por el reflejo del vidrio, observé algo que me heló la sangre. El niño estaba detrás de mí, parado frente a la mesita del teléfono, con las manos a los costados, mirándome a través del espejo de la puerta. Giré en seco, pero el pasillo estaba vacío. Un escalofrío me recorrió el cuero cabelludo hasta la base de la espalda. Cerré la puerta del patio de un tirón, pasé el cerrojo y corrí a la sala. Encendí todas las luces, incluso la lámpara de pie que nunca usaba. El departamento brillaba como quirófano, pero la angustia no cedía. Tomé las llaves, decidida a huir, cuando escuché un sollozo que provenía del baño. Un llanto infantil, quedo, prolongado. Retrocedí hasta el pasillo. El baño estaba humilde, iluminado por la lámpara que colgaba del techo. El sollozo continuaba, intermitente, como si el niño tratara de contenerlo. Pregunté qué quería, pero lo único que obtuve fue un silencio más pesado que cualquier respuesta.
Entonces el espejo del pasillo se empañó desde adentro, dejando la silueta de una mano diminuta marcada en el vidrio. Algo escribía con su dedo, una sola palabra que tardé en descifrar. Ayuda. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El miedo se mezcló con una compasión repentina. Avancé a trompicones, empujé la puerta del baño y me asomé. Ningún niño. Solo vapor disipándose. Sobre el borde de la tina, el agua goteaba sin parar, aunque la llave estaba bien cerrada. Bajé el seguro de la ventana del baño, buscando a alguien afuera, pero el patio seguía vacío. Cuando volví al pasillo, la palabra del espejo había cambiado. Ahora decía mamá. El trazo era tembloroso, salpicado. Sentí un nudo en el estómago. Recordé algo que mi arrendador mencionó una vez, medio en broma. En los años 80, una familia vivía aquí y el hijo pequeño se ahogó en la cisterna del patio. Nunca creí en fantasmas, pero la coincidencia era demasiado cruel. Oí el timbre del departamento. Corrí feliz pensando que era Paola. Abrí, pero el pasillo del edificio estaba desierto. Ni un alma, ni un eco de pasos. Entonces comprendí que el timbre de mi puerta no funcionaba desde que me mudé, lo había olvidado. Cerré lento, pegando la espalda contra la madera. Fue ahí cuando escuché un suave chapoteo provenir del baño, como si alguien agitara el agua con las manos. Me armé de valor y regresé. La cortina de plástico lucía inflada, moviéndose despacio, aunque no había corriente de aire. Acerqué la mano para correrla y, en ese instante, la cortina cayó al suelo como si alguien la hubiera arrancado desde arriba. La tina estaba vacía. Pero sobre el fondo esmaltado se formaba un charco que no parecía agua, era oscuro, espeso, y se extendía como si surgiera de una grieta invisible. Un olor a moho y tierra mojada impregnó el ambiente. Retrocedí a trompicones. Mi vista se nublaba. En la puerta del baño apareció, de nuevo, el niño. Esta vez lo vi completo, llevaba una camiseta rota y pantaloncillos de dormir, empapados desde la cintura hasta los tobillos. El cabello chorreaba sobre su frente. Me fijé en sus pies, dejaban huellas mojadas en la duela, pero esas marcas no eran de agua clara, eran del mismo líquido oscuro de la tina. Él levantó la mano y la extendió hacia mí. No puedo, susurré. Su mirada era un abismo de tristeza. Detrás de él, el charco crecía y el agua resbalaba por el borde, formando hilos negros que serpenteaban hasta mis zapatos. La madera crujió bajo la humedad, y un gorgoteo burbujeante emergió de la coladera. Sentí que el suelo se hundía milímetros bajo mis talones. La puerta principal se abrió de golpe, era Paola, jadeando, con el celular en alto como linterna. La escena pareció congelarse. El niño giró el rostro hacia la luz y en un parpadeo ya no estaba. El charco se disipó, la duela dejó de chillar. Solo quedaron algunas huellas secas que formaban un sendero borroso hasta la salida. Paola me encontró al borde del desmayo. Entre sollozos le conté todo, señalé los rastros. Ella sacó fotos con su teléfono, pero en las imágenes no se veía nada anormal. Las huellas se desvanecían ante nuestros ojos, como si la madera las absorbiera. Salimos de inmediato, tomamos un taxi y me alojé en su casa. Esa noche no pude pegar los ojos, cada vez que los cerraba, veía esos ojos enormes mirándome desde la rendija. Al día siguiente volvimos, acompañadas por un sacerdote que aceptó bendecir el lugar. Durante la ceremonia, al rociar agua bendita en el baño, la pared junto al espejo se agrietó con un crujido, liberando un olor a humedad estancada. Entre el polvo, hallamos incrustada una plaquita de acero, corroída, con un nombre grabado, Matías. El sacerdote la envolvió en un paño y rezó sobre ella. Desde entonces el ambiente cambió, no volvió a oírse un llanto, ni golpes, ni se empañó el espejo. Aún así, cada vez que entro al baño siento una presencia que me observa desde algún rincón. He pensado en mudarme, pero algo me retiene, la sensación de que ese niño necesitaba ser visto, reconocido, tal vez liberado de su tragedia. Mantengo la puerta un poco entreabierta cada noche, con la esperanza, o el temor, de volver a verlo. Si alguna vez regresa, pienso preguntar qué más quiere. Pero, en lo profundo, intuyo la respuesta, solo buscaba a su madre, y a falta de ella, me encontró a mí.
Lo que el espejo mostró. Testimonio de Diego Rangel, Monterrey, Nuevo León. A los 42 años creía haber dejado atrás los miedos infantiles. Había visto de todo como paramédico, cuerpos destrozados, gritos finales, calles teñidas de luces rojas. Pero nunca imaginé que el escenario más aterrador sería mi propio baño, ante un espejo que llevaba 10 años colgado sin dar problemas hasta aquella madrugada. Eran las 4:18 de la mañana, lo sé porque el móvil vibró en la repisa. Había regresado de un turno doble y necesitaba afeitarme antes de dormir. La sangre seca de un accidentado se había mezclado con mis propias mejillas irritadas. Encendí la luz fluorescente, parpadeante, y apoyé las llaves en el lavabo. El reflejo me devolvió un rostro cansado, la barba moteada de gris, ojeras que parecían tatuadas. Pasé la cuchilla con calma, disfrutando el silencio. Fue un susurro mínimo, un roce detrás de mí, lo que quebró ese momento. Giré la cabeza, esperando encontrar la puerta mal cerrada, pero estaba entornada igual que siempre. Volví al espejo, y mi corazón dio un vuelco. Junto a mi hombro derecho apareció, nítida, la figura de una mujer. No era un fantasma translúcido, era vívida, con la piel reseca, los labios rotos y sangre escurrida desde la sien hasta la clavícula. Sus ojos, profundamente hundidos, brillaban con un resplandor acuoso, casi animal. No la escuchaba respirar ni moverse, pero su imagen estaba allí, perfecta, como si alguien hubiese pegado una foto en la superficie. Instintivamente me di la vuelta, el baño estaba vacío. Volví al espejo y ella seguía conmigo, tan cercana que hubiera podido contar las grietas de su labio. Mi primer impulso fue cubrir el cristal con la toalla, como quien tapa la jaula de un pájaro problemático. Pero cuando levanté el brazo, ella estiró el suyo también y golpeó el otro lado del vidrio. El impacto produjo un clac seco, dejando una huella rojiza, una mano ensangrentada marcada desde el interior del espejo. La toalla se me resbaló de los dedos. Retrocedí hasta chocar con la bañera. Respiraba entrecortado, el pecho ardía. La mujer deslizó la mano por la superficie, manchando el cristal con un trazado irregular que formó una palabra invertida. Tardé unos segundos en descifrarla, mírame. Cada letra era gruesa, saturada de rojo oscuro. La gilet zumbaba todavía en mi mano. Pegué un salto y salí del baño, cerrando la puerta con un portazo que retumbó en todo el departamento. Marqué a Sergio, mi compañero de turno, necesitaba escuchar una voz real. La llamada cayó directo al buzón. Caminé hasta la cocina y abrí el refrigerador. La luz interna parecía demasiado blanca, demasiado ajena. Bebí agua directo de la jarra hasta que la garganta dejó de arder. El sudor me escurría por la espalda. Minutos después respiré hondo, hábito de paramédico, enfrenta la escena, y regresé. Al asomar la cabeza, el espejo estaba impecable. Ni rastro de la sangre ni de la mano. Acerqué el rostro, busqué fracturas, condensación, algo. Nada. Cada azulejo reflejaba la luz sin alteraciones. Me reí nervioso, diciendo en voz alta que era una alucinación post-guardia. Lavé la cuchilla, me enjuagué y apagué la luz. A las 7 sonó la alarma habitual. El cuarto olía a humedad, algo que jamás había notado antes. Cuando encendí la lámpara de buró advertí un rastro oscuro sobre el piso, gotas secas, marrones, que formaban un sendero desde el pasillo hasta mi cama. El estómago se me encogió. Seguí las manchas, terminaban justo frente al espejo del baño, que permanecía cerrado. Un reflejo rojo me hizo bajar la mirada. En la parte inferior del cristal estaban las palabras "Aquí estoy", escritas con la misma sustancia coagulada. Tomé fotos, temblando. El flash iluminó algo más, marcas de uñas sobre el canto del espejo. 4 surcos paralelos, profundos. Como paramédico sé reconocer material orgánico, eso era sangre, coagulada, vieja. Soy el único que vive aquí. El departamento está en un cuarto piso sin balcón. Llamé a la policía con voz quebrada. Expliqué que alguien podría haberse colado, tal vez lesionado, y se había marchado. Me creyeron a medias, pero enviaron una patrulla. Los agentes revisaron ventanas, cerraduras, ventilas. Nada forzado. Tomaron nota de las fotos, para ellos posible acto de vandalismo.
Sugirieron cambiar la chapa y descansar mejor. Cuando se fueron, el silencio me pareció un desierto. Pensé en dormir un par de horas, pero no quería cerrar los ojos. Así que limpié el espejo con guantes de nitrilo, lejía y 1000 toallas. Tardé media hora en borrar todo rastro. O eso creí. Al mediodía me llegó un mensaje de mi hermana, venía de visita. Obligado a salir del baño maldito, preparé café. Intenté actuar normal, pero mis manos delataban un temblor constante. Mientras la esperaba, noté una gota oscura deslizarse por la esquina inferior del espejo. Observé, hipnotizado, cómo formaba un hilillo que goteó sobre el mármol blanco dejando una mancha redonda, pese a que había limpiado a fondo. Sentí el impulso de romper el cristal, pero una voz interna, la lógica profesional, me dijo que tocara la superficie. Estaba fría, seca. Mi hermana llegó, charlamos en la sala con la puerta del baño cerrada. No quise mencionar nada. Ella notó mi palidez y sugirió ir al cine. Acepté encantado. Necesitaba huir. 2 horas fuera de casa me devolvieron un hálito de cordura. Al volver, todo estaba en orden, salvo un detalle, la puerta del baño abierta de par en par. Yo la había dejado cerrada. Dentro, el espejo exhibía un dibujo, la silueta de la mujer, trazada como con un dedo cubierto de hollín. Se veía entera, cabellera larga, vestido gastado. Bajo la figura, una fecha, 15 de julio de 1997. Mi piel se arrugó en escalofríos. Busqué en mi memoria, en mis reportes de emergencias pasadas, esa fecha coincidía con un incendio ocurrido en la antigua fábrica textil González, donde fallecieron 20 empleados, entre ellos varias mujeres. Recordé los titulares, aunque no había trabajado aún como paramédico. ¿Por qué mi espejo? ¿Por qué yo? Llevé la laptop al baño y busqué la lista de víctimas. Entre los nombres apareció Ana Lucía González M., 29 años. Abrí una foto de periódico, ojos caídos, cabello negro largo, la mujer del espejo. Sentí como las sienes latían. Cerré la pantalla de golpe, encendí incienso, algo que jamás uso, y recité un Padre Nuestro que me sonó oxidado. Después pegué una sábana al espejo con cinta masking, bloqueando cada centímetro. Esa noche dormí en el sofá con la televisión encendida. A las 2:30 de la mañana se fue la luz, un chasquido de transformador murió afuera. La pantalla parpadeó y la habitación quedó oscura. Un golpe resonó en el baño. Uno solo, seco. Luego otro, más fuerte, parecía que algo pesado chocaba contra el espejo cubierto. El tercero astilló el vidrio, lo supe por el sonido de fragmentos cayendo al lavabo. El cuarto golpe rasgó la sábana. No me moví, mis músculos se negaron. Solo entonces entendí que aquello no pretendía ser ignorado. Descolgué la guitarra que colgaba en la pared, arma improvisada, y avancé. El pasillo parecía estirar sus paredes, alargándolas en un túnel sin fin. Al llegar, la sábana colgaba, rasgada en diagonal. Entre dos jirones se veía la superficie del espejo, una red de grietas formaba una telaraña, y tras ellas, el rostro de Ana Lucía. No se deformaba, no desaparecía. Estaba allí, atrapada como un insecto en cristal roto. Sus labios se movían sin sonido. Leí sus palabras apoyándome en las grietas, sácame. Entendí, no sé cómo, que deseaba ser liberada del reflejo. Pensé en un antiguo ritual que un enfermero brujo mencionó una noche de guardia: los espejos son puertas, rómpela toda o séllela con plata. No tenía plata. Solo mi guitarra y un impulso atávico. Apreté el mástil, lo levanté por encima de la cabeza y descargué un golpe brutal. El espejo estalló en una lluvia de astillas brillantes, millones de ojos minúsculos que captaron el destello de la linterna de emergencia. Un viento gélido surgió de la nada y me arrojó contra la pared. Un alarido salió del marco vacío, un grito mezclado con humo negro que llenó el baño. Tosí, los pulmones punzaban. El humo salió al pasillo, serpenteó hacia la puerta principal y se esfumó bajo las rendijas. Quedé de rodillas entre vidrios, respirando el silencio recién nacido. Sobre el mármol, el charco de sangre comenzó a secarse ante mis ojos. 2 semanas después, un cristal nuevo ocupa el lugar del anterior.
El vidriero aseguró que nunca había visto una explosión tan uniforme, como si lo hubieran reventado desde adentro, comentó. Yo asentí sin explicar. Desde esa noche, no he vuelto a ver la figura de Ana Lucía ni rastro de sangre. Sin embargo, cuando estoy frente al espejo, afeitando la barba o lavándome los dientes, percibo un leve empañamiento que no proviene del vapor. Son huellas de dedos que se forman y deshacen con la misma rapidez, como agradeciendo o recordándome que la puerta sigue ahí. A veces pienso que el baño se mantiene demasiado frío, incluso en pleno verano regiomontano. A veces juro escuchar pasos pequeños detrás de mí, suaves, descalzos, que desaparecen cuando giro. Son detalles que mi mente profesional intenta catalogar: cambios de temperatura, sonidos residuales, estrés post-trauma. Y aún así, cada vez que apago la luz, no puedo evitar mirar el espejo una última vez, asegurándome de que mi reflejo sea solo mío. Porque, aunque Ana Lucía ya no se manifieste, el marco vacío de madera oscura nunca deja de parecer una puerta entreabierta, esperando al próximo testigo que se atreva a mirar demasiado profundo. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.